Hoy vamos a ver bienes de uso. Algo habíamos anticipado en clases anteriores de qué son los bienes de uso y cómo los registramos en contabilidad. Vamos a ver bienes de uso por un lado, ¿sí? Y por el otro lado vamos a ver las amortizaciones de estos bienes de uso, vamos a ver qué son las amortizaciones. El asiento de amortizaciones se hace una vez por año en empresas que tienen muchos bienes, se va haciendo un registro mensual, con lo cual pueden usar o bien un libro auxiliar para cada uno de los bienes de uso, o pueden ir registrando amortizaciones parciales durante cada mes. Eso depende de la cantidad de bienes de uso que tenga la empresa. Entonces, las amortizaciones son parte de los ajustes que se hacen antes de comenzar a hacer el balance general. ¿Sí? Nosotros hicimos el registro del libro diario, de esos diarios y confeccionamos el libro mayor, de esos mayores hicimos el libro de balance de sumas y saldos, y antes de hacer el balance general para saber si nuestro ejercicio nos dio pérdida o ganancia, vamos a hacer lo que se llama ajuste. Vamos a corroborar que eso que dice nuestro mayor es lo que ocurre en la realidad. Para eso, por ejemplo, se hace un arqueo de caja para saber si nuestro mayor de caja coincide con la realidad. Se hace un inventario, con lo cual se cuenta toda la mercadería que tenemos para saber si nuestro mayor de mercadería coincide con la realidad. Y entonces, en función a eso, siempre hay alguna diferencia porque o no se registró algo, o o se rompió algo, o se extravió alguna mercadería, o no se registró una salida. Es decir, siempre hay ajustes para hacer. Entonces, por un lado esos ajustes, que lo vamos a ver la clase que viene, y por el otro lado estos que son las amortizaciones de los bienes de uso. Definamos primero qué son los bienes de uso. Lo habíamos visto en clases anteriores muy por encima. Son los bienes tangibles que necesita la empresa para desarrollar su actividad, pero no conforma su giro comercial. ¿Sí? Es decir, los necesita para trabajar, pero no son su punto, su foco de comercio. Por ejemplo, Frávega tiene camionetas con los que reparte los artículos que vende. Esas camionetas son bienes de uso. Los necesita para completar su tarea, pero no vende camionetas, vende artículos del hogar. ¿Sí? Entonces, los artículos del hogar de Frávega son los bienes de cambio, es decir, la mercadería, y las camionetas son los bienes de uso. Hemos visto en clases anteriores un poco de esto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros identificamos cuáles son bienes de uso y cuáles son bienes de cambio, a esos bienes de uso le vamos a asignar a cada uno, según su tipo, una vida útil, que esto ya está preestablecido, es decir, dentro de los 14 principios contables generalmente aceptados que vimos allá en una de las primeras clases, uno de esos principios es cómo amortizo mi bienes de uso. Y esto está, digamos que estandarizado. Según el tipo de bien de uso, va a tener una vida útil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular, ¿sí?, ese bien de uso? ¿En qué medida lo vamos a hacer? Es decir, ¿cuánto tengo yo en pesos? Acuérdense que el registro de contables es monetizar todo lo que tengo, lo que debo y me deben. Es decir, poner en números, en moneda corriente, el valor de mi activo y de mi pasivo. Entonces, cuando yo adquiero un bien de uso, ¿sí?, por ahí yo compro una camioneta, la compro usada y necesita unas reparaciones. Entonces, ¿cuál va a ser el valor inicial de esa camioneta usada?
el valor que la pagué más lo que me costó ponerla en funcionamiento, en óptimas condiciones. Cuando compro un aire acondicionado, el valor inicial de ese aire acondicionado va a ser el valor que lo pagué, más lo que me cuesta instalarlo dentro del edificio. ¿Sí? Entonces es lo que pago más lo que necesito para ponerlo en funcionamiento para comenzar a utilizarlo. Acá también tenemos en cuenta los fletes y todo lo que conlleva hasta que ese bien de uso esté en funcionamiento y esté en marcha y lo puedo usar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta ese gasto que tengo que hacer para que ese bien de uso se convierta en bien de uso, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, cuando yo lo puedo usar, recién ahí puedo decir que eh, entra dentro de la contabilidad con el valor exacto. Ahora bien, dijimos que por el valor que lo compré, más lo que me cuesta instalarlo si es que necesito hacer algún tipo de instalación o de servicio, o de flete o lo que sea. ¿Qué pasa si me lo donan a ese bien de útil, a ese bien de uso? Lo voy a registrar contablemente como el valor que tiene en el mercado o lo que me costaría a mí reponer ese bien de uso si tuviera que comprar otro similar. ¿Sí? ¿Qué pasa si entra ese bien de uso como un trueque? Es decir, entrego un valor y me entregan ese bien de uso. Lo registro por lo que me costaría reponer uno similar. ¿Sí? Bien. Estos bienes de uso sufren una depreciación y amortización. Ambas van a registrar el desgaste y el agotamiento que va sufriendo ese bien de uso a partir de que yo lo voy utilizando, ¿sí? Entonces, los dos tienen, digamos que un objetivo en común, pero hay una pequeña diferenciación entre uno y otro. La depreciación es la pérdida del valor del bien. Es decir, no es lo mismo tener una camioneta 0 kilómetros hoy que dentro de 5 años cuando la utilicé absolutamente todos los días para hacer reparto. Es más, cuando lo utilizan varios choferes, sufre un desgaste mayor, ¿sí? Porque no todos manejan de la misma manera, no todo el mundo tiene conciencia de que es una herramienta de trabajo y tienen que cuidarla como si fuera propia. Entonces, todo eso hace que el bien, veamos simplemente, para entender mejor esto, lo que pasa con los patrulleros. Los patrulleros en todas las localidades que he vivido y he visto están chocados, destartalados, descuidados, por lo menos es mi experiencia, es lo que yo observo. ¿Por qué? Porque el vehículo no es de ellos. Y tenemos un preconcepto, un prejuicio y una creencia limitante que lo que es del Estado no es de nadie. Entonces, como no tengo un patrón que me esté controlando cuánto gasto de nafta, si crucé una luz en rojo, bueno, el patrullero no tiene multa por cruzar en rojo, eh, aunque si no va con sirena debería tener la multa, pero no importa, nos vamos a ir de tema. No lo cuidan. Entonces, como no lo cuidan, ese bien pierde más rápido su valor. ¿Qué valor va a perder? El valor de reposición o el valor de recupero. No así el de la amortización, porque la amortización siempre, 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 el rodado va a tener una vida útil de 5 años. ¿Sí? La amortización es el proceso contable a partir del cual yo voy registrando ese desgaste.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre depreciación y amortización? Contablemente mi bien puede estar amortizado, pero una vez que está amortizado, es decir, que la contabilidad entiende que yo utilicé la vida útil preestablecida para ese bien de uso, tengo un valor de recupero. Contablemente ese valor de recupero es ganancia, porque entiende la contabilidad que en esos 5 años ese bien rodado amortizó su valor. Es decir, nosotros les dimos un uso tal que ya está compensado el valor que pagamos por ese rodado. Ahora bien, la depreciación que tenga ese bien puede ser mayor o menor de acuerdo al uso que le demos y también del tipo de bien que se trate. No es lo mismo una fotocopiadora, por ejemplo, que la compramos y cuando la compramos era de última generación y hacía o tenía una vida útil de 100.000 copias, como tienen la mayoría, y de repente yo veo que si le cambio el rodillo o le uso toner de buena calidad, yo le puedo estirar la vida útil, ¿sí? O puedo, a partir de algunos repuestos, tener un valor de recupero mayor, pero la amortización va a estar dada a partir depende cómo lo tenga en cuenta, bien de uso, me parece que estaba como equipos de computación, me parece, ¿no? Si alguno se acuerda, dentro del listadito que vimos. Sí, está como equipo de computación. Bárbaro, que son 3 años de vida útil, ¿sí? El fabricante cuando te vende la fotocopiadora te dice, tiene de vida útil 100.000 copias, ¿sí? Yo esas 100.000 copias las puedo usar en un año o en los 3 años, o capaz que tardo 5, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la depreciación y no con la amortización, ¿sí? ¿Se entiende el concepto entre uno y otro? Sí, sí, o Bárbaro, por lo menos. bárbaro. Sí, profe, ¿Alguno que bien. no haya entendido la diferencia entre uno y otro? ¿No? Bueno, sigamos a bingo entonces. Bien, ¿qué voy a tener en cuenta para amortizar? Primero, el valor que tengo a depreciar, es decir, ¿cuál es mi valor de adquisición, mi valor inicial? ¿Sí? Recuerden que es el valor que yo lo pago más lo que me lleva a ponerlo en marcha. Después voy a tener en cuenta la vida útil. Este bien de uso, ¿cuánta vida útil tiene? Luego voy a tener en cuenta el valor de recupero, y eso va a estar dado en función de el uso que yo le dé. El cuidado y, por ejemplo, si yo tengo un rodado que me dice, lo compré de 0 kilómetros, y el fabricante me dice, tenés que hacerle el primer cambio de aceite a X cantidad de kilómetros. O sea, es indispensable, o sea, se me va a romper el vehículo si yo a esa cantidad de kilómetros no hago el cambio de aceite. No, no se va a romper, pero sí hago que el motor tenga un desgaste mayor, porque en general cuando hacen el primer cambio de aceite dicen, pero el aceite estaba bueno, todavía sigue funcionando. Sí, obviamente va a seguir funcionando, estamos hablando de un 0 kilómetros, pero el fabricante te dice, para el uso óptimo de este rodado, a tantos kilómetros cambio de aceite, a tantos kilómetros tal otro service, a tantos kilómetros, y no lo dice porque quiero que me sigas comprando, porque a veces los repuestos lo vende la fábrica y a veces tiene una autoparte que hacen este, los repuestos. ¿Sí? No siempre fabrica todo la fábrica de automóviles, pero te dice, para que la vida útil sea optimizada, tenés que hacerle esta cantidad de service a esta cantidad de kilómetros o a esta cantidad de tiempo. ¿Sí? Y en el manual dice, lo que ocurra primero, te dice a los 40.000 kilómetros o a los 2 años.
lo que ocurra primero. Si yo en los 2 años no le hago 40.000 kilómetros, se cumplieron los años, le tengo que hacer el primer cambio de aceite. ¿Sí? Creo que era 40.000, no me acuerdo bien. Y luego, una vez que yo calculo el valor de recupero, tengo que saber a través de qué método voy a amortizar ese bien. ¿Voy a utilizar para todos los bienes de uso el mismo método? No, porque no es lo mismo una herramienta, una maquinaria, un mueble, una instalación, un rodado o un inmueble. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo son las diferentes formas o los métodos de amortización. ¿Cómo elegir el más adecuado? Depende, ¿sí?, de qué uso le voy a dar y de qué bien se trate. ¿Sí? El método más conocido, el más usado, que no siempre es el más adecuado, es el método de depreciación lineal. Es decir, yo establezco una cuota para cada año de la vida útil. Recuerden que nosotros amortizamos solo una vez por año, antes del balance general. Entonces decimos, por ejemplo, los muebles y útiles se amortizan en 10 años y pagué 100 pesos un mueble y útil que registré como bien de uso. Yo hago 100 dividido 10 y la cuota de esa amortización va a ser de 10. Es decir, yo cada año amortizo 10 pesos de ese bien de uso. Todos los años la misma cantidad, por eso se llama fijo o lineal. Al llegar el último año de vida útil, mi bien de uso va a estar amortizado. Esta cuenta de muebles y útiles va a estar amortizada por este bien que estoy registrando. Entonces, divido lo que me costó, dividido la cantidad de vida útil que tiene ese bien. Y por ese valor amortizo cada año, a lo largo de todos los años de vida útil que tenga ese bien. ¿Qué otra, perdón, qué otra manera tengo de amortizar? Es a través del método de las unidades de producción, y este también se llama variable. ¿Por qué? Porque va a ir en función de la cantidad de horas de uso, unidades producidas, kilómetros recorridos que tenga el bien de uso. No es lo mismo tener una máquina X que produce X cantidad de unidades por día, por mes o por año a lo largo del tiempo. A medida que la máquina se va utilizando, la cantidad de unidades que va produciendo es menor. Entonces, ¿cómo va a ser la cuota de amortización? El valor de la máquina nueva menos el valor residual. El valor residual es el valor de recupero por la cantidad de unidades o de uso, dependiendo de cómo lo voy a contabilizar, si lo voy a contabilizar por hora, por kilómetro o por unidades de producción, dividido la cantidad total que debería tener en toda la vida útil. Supónganse que volvemos al caso de la fotocopiadora. Pagué $2.000, no tengo ni idea cuánto sale una fotocopiadora hoy. $2.000 la fotocopiadora. El valor de recupero, toda la maquinaria, todo lo que yo compre, el rodado, siempre escuchamos la frase de el auto 0 kilómetros puesto en la calle ya se depreció. Es decir, yo no lo puedo vender como 0 kilómetros una vez que lo saqué de la concesionaria. Con las maquinarias pasa lo mismo. No es lo mismo que yo vaya y lo compre 0 kilómetros al fabricante de fotocopiadoras a que lo venda desde mi librería. Entonces, el valor nuevo menos el valor de recupero por la cantidad de fotocopias que saco en el año
dividido la vida útil, que en general son 100.000 copias. Eso me va a dar la cuota de amortización. Al año siguiente, la cantidad de fotocopias que saco y el valor residual va a cambiar. Entonces va a cambiar mi cuota de amortización. ¿Sí? ¿Se entendió estas dos formas de calcular la amortización de un bien? Sí, profesora, sí entendí. ¿Se entendió? ¿Alguien que me conteste? Sí, profe, a lo último medio que se cortó, pero no sé si me pasó a mí o a todos. No, se cortó, sí, a lo último, profe, a la última partecita. Bien. No sé hasta dónde escucharon. Hasta recupero. Bien. Yo vuelvo a repetir cómo se calcula esta de unidades Ah, de sí, el producción. ejemplo era $2.000 y ahí nos quedamos en recupero. Bien. Entonces yo tengo el valor de la fotocopiadora nueva. Una vez que la saqué del fabricante, ya pierde valor, igual que pierde valor un auto cuando lo saqué de la concesionaria. ¿Sí? Entonces, como esto se hace al final del año contable, yo voy a tener la cantidad de unidades que saqué de fotocopias y lo voy a dividir por la cantidad de fotocopias de vida útil, que en general son 100.000 copias, ¿sí? Y ahí voy a obtener mi cuota de amortización, es decir, el valor de 0 kilómetros menos el valor de recupero, el valor residual, por la cantidad de fotocopias que hice, dividido la cantidad de fotocopias de vida útil que va a tener el bien a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Al año siguiente, el valor nuevo va a seguir igual, el valor de recupero va a variar, la cantidad de fotocopias que saque en ese año va a variar. Por eso se llama método de unidades de producción o variable. Cada año la cuota va a ser distinta, porque va a ir en función de el valor residual y la cantidad de unidades que hice ese año. Como esos dos términos van a modificarse, se va a modificar mi cuota de amortización. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Bien, profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien? ¿Alguno no entendió? Nos quedan solo 10 minutitos. Si se llega a cortar, nos volvemos a ingresar. Bien. ¿Qué bienes no se amortizan? ¿Sí? En general, todos los bienes tangibles se amortizan, pero algunos que, porque son inagotables, porque son renovables o porque no sufren desgaste, no se amortizan. Estos son, por ejemplo, la hacienda y cría de tamo, es decir, las vacas lecheras, por ejemplo, por darle un ejemplo, siempre y cuando yo siempre mantenga la cantidad de vacas estable y mantenga la edad de la vaca estable. Es decir, lo mismo la vaca María que la vaca Juana. Siempre que me dé la misma cantidad de leche, tengan más o menos la misma edad. ¿Sí? Si yo tengo 10 vacas, son 10 vacas. No importa cuáles sean. ¿Por qué? Porque la vaca representaría mi máquina. ¿Sí? Entonces, si yo siempre mantengo la misma cantidad de vacas y la misma edad de las vacas, entonces yo estoy manteniendo, digamos, a cero mi valor del bien de uso. ¿Sí? Lo otro que no se amortiza son los terrenos. Cuando yo tengo que amortizar inmuebles,
el inmueble va a ser el valor que lo pague menos el 30% que representa el terreno. La tierra no se deprecia. ¿Sí? Ya lo decían los italianos cuando llegaron a la Argentina. ¿Cómo es el asiento de la amortización? Amortizaciones es una cuenta de resultado negativo, es una pérdida, con lo cual la voy a debitar. Y la contrapartida es amortizaciones acumuladas, que es una regularizadora del activo, es decir, juega contra el activo. ¿Por qué? Porque va disminuyendo mi activo a medida que va pasando la vida útil de los bienes. Entonces, siempre, siempre, siempre los asientos de amortización van a ser amortizaciones a amortizaciones acumuladas. ¿Sí? Ahí en la acumulada le vamos a poner de qué bien se trata, si bien rodados o lo que fuera que estemos amortizando. ¿Sí? ¿Cuál es la vida útil que tienen los bienes? Las instalaciones, perdón, los inmuebles 50 años, es decir, los edificios 50 años. Los muebles y útiles junto con las instalaciones y la maquinaria 10 años. Equipo de computación acá dice 5 años, pero hay otro criterio de 3 años. Y los rodados 5 años. Estos son en general los más usados, ¿sí? Si tuviéramos otros bienes de uso que no están acá, habría que consultar la bibliografía para ver cuánto tienen de vida útil. Bien. Preguntas, consultas sobre esto. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Esto después en el mayor también lo ponemos en una cuenta aparte. Nosotros la clase que viene vamos a ver otros tipos de ajustes y una vez que terminemos de ver todos los tipos de ajustes vamos a hacer los asientos correspondientes. Yo no me acuerdo si en el ejercicio 1 teníamos habíamos comprado algún rodado, alguna instalación, equipo de computación, me parece que compramos, ¿no? Porque se me En mezclan. una de las actividades sí En la primera habíamos nada más comprado. estamos haciendo. Ujú. No, en la primera no. En la primera no. Bien, En otra de las actividades sí hubo una compra de una camioneta, creo. bárbaro. Nosotros lo que vamos a ver en la clase que viene son otros tipos de ajustes y ahí sí vamos a hacer los asientos de ajustes para que en la siguiente clase empecemos con el balance. Ah, ¿Sí? buenísimo. Nos falta la otra Buenísimo. mitad de los otros tipos de ajustes. Ujú. Perfecto. Bien. ¿Preguntas, dudas o consultas? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Bastante bien. Bien. Bárbaro. Chicos, nos vemos el martes que viene. Bien, profe, gracias. Buenísimo, profe. Nos vemos.